Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Oli y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video en el cual estaremos aprendiendo a preparar una deliciosa rosca de reyes, así que te invito a que te quedes conmigo y vámonos con nuestros ingredientes. Vamos a necesitar 1 kilo de harina, que es igual a 8 tazas aproximadamente, 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 250 gramos de azúcar, 300 mililitros de huevo, que es igual a 6 piezas aproximadamente, 20 gramos de levadura seca o 40 gramos de levadura fresca, 20 gramos de sal, 200 mililitros de leche que esté calientita, ralladura de una naranja o de 2, y para la costra vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glass, 200 gramos de margarina o 100 gramos margarina y 100 gramos de manteca vegetal, 200 mililitros de huevo, 350 gramos de harina y también vamos a necesitar esencia de vainilla. Ate o acitrón, esto va a ser para nuestra decoración. También voy a estar utilizando algunos higos que aquí ya tengo preparados, así ya los he comprado, pero también puedes decorar con la fruta que a ti más te guste. En esta ocasión vamos a estar utilizando Nutella y esto lo vamos a hacer para rellenar nuestra rosca, ya que vamos a estar preparando de dos maneras, pero también tú puedes utilizar alguna mermelada. Como paso número 1, llevaremos nuestra levadura para que esta se pueda fermentar o leudar y la vamos a colocar dentro de un recipiente. Ahora voy a poner un poco de la leche de la que tenemos ya medida y como te dije, esta tiene que estar caliente. Haz la prueba con tu dedo que no te queme porque si no nos puede quemar la levadura. Este paso es muy importante porque de aquí va a partir que nuestra masa se llegue a leudar y que también quede muy suavecita. Así que por aquí voy a colocar un poco de harina y también puedes colocar un poquito de azúcar. Y vamos a dejarla reposar en algún lugar que esté caliente, como cerca de la estufa, y esto nos va a ayudar a que esta pueda doblar su volumen. Si este paso no te sale, te recomiendo que lo vuelvas a repetir para que no desperdiciemos el resto de nuestros ingredientes. Bueno, ahora voy a llevar todos nuestros ingredientes en un tazón. En esta ocasión yo lo voy a estar haciendo en batidora, pero si tú lo vas a hacer a mano, vamos a formar un volcán y en medio colocaremos todos nuestros ingredientes y los vamos a ir integrando poco a poco. Aquí yo estoy colocando todos y voy a utilizar el gancho de nuestra batidora. Esto nos ayuda para que tenga un mejor amasado. Voy a colocar también la leche, también voy a colocar la mantequilla. Cierto, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, recuerda que lo puedes hacer, es totalmente gratis y vas a encontrar el botón aquí abajito, así que te invito a que te puedas suscribir. Y bueno, siguiendo con nuestra receta, nuestra levadura aquí ha leudado lo doble y como podrás ver, esta creció mucho, entonces yo la voy a llevar ya dentro de nuestro tazón. En el video de hojaldras me han dejado saber que a veces han amasado el tiempo que yo les digo, pero todavía la masa está muy pegajosa. Recuerda que cada lugar influye mucho. Por ejemplo, si tu área donde tú vives es húmeda, esto va a influir mucho en la masa, así que no te guíes solamente por mis tiempos. Lo que yo te doy es un aproximado, pero puede variar, así como puede necesitar más leche o menos leche. Por eso tú irás viendo la consistencia de tu masa. Es muy importante que no te desesperes y no empieces a echar más harina, porque entonces obtendrás unos resultados de una masa dura y por lo tanto tu pan quedará muy duro. Mira, aquí yo voy a probar y como puedes ver, mi masa todavía se está rompiendo. Al momento de que yo la quiero estirar, no hemos llegado al punto que estamos buscando, así que voy a seguir amasando. ¿Cuánto tiempo estuvo mi batidora trabajando? Fue un aproximado de entre 20 minutos. Yo voy a partir la masa porque me gusta también ayudarla, aunque mi batidora es grande, pero yo también voy a estar amasando un rato más hasta llegar al punto deseado. Recuerda que no es imposible si lo vas a estar haciendo con tus manos, tenemos que trabajar más, pero te darás cuenta que está lista cuando nosotros estiremos y se forme el punto de velo, que es una capa muy delgadita, casi transparente y no se rompe. Entonces es ahí que nuestra masa ya está lista y la vamos a llevar a reposar. Puedes poner un poco de aceite por encima para que esto no permita que se reseque nuestra masa y la vamos a llevar a un lugar cerca de la estufa o algo donde esté caliente. Yo la voy a tapar y después con un plástico la voy a envolver hasta que doble su volumen.
Después de aproximadamente 2 horas, mi masa ha doblado su volumen. Aquí la estoy sacando y le voy a sacar todo el aire. Ahora la vamos a cortar por 2 partes. En esta ocasión haré la rellena más grande y dejaré un poco más y menos en la otra que no va a llevar ningún relleno. Ahora empezaré a formar un estilo de rectángulo lo más que se pueda. A mí no me sale, pero con la ayuda de un rodillo empezaremos a estirarla. Sentirás que tu masa se encoge. Lo único que vamos a seguir haciendo es seguirla trabajando. Yo la voy volteando y de esta manera se pone más manejable. Vas a estirar hasta donde tú quieras darle de largo. Procura que no quede muy gruesa. Una vez que ya tenemos formado nuestro rectángulo, ahora vamos a colocar nuestro relleno. En este caso mi relleno es Nutella y es lo que yo voy a empezar a poner. Si tu relleno fuese alguna mermelada o alguna mermelada con queso, o bien puedes rellenarla de algunos frutos secos o la puedes dejar así. Aquí lo que vamos a hacer primero es colocar una parte de nuestro relleno y ya después la vamos a ir cubriendo, lo vamos a ir enrollando. Recuerda que esto te tiene que quedar un poquito apretado para que no se vaya a abrir cuando estemos horneando. Aquí voy a colocar más Nutella. Yo he sido muy generosa porque esta rosca es para mi familia. Pero si tú las vas a hacer para vender, pues tú sabrás en qué proporción lo vas a estar colocando. Ahora que ya tenemos todo nuestro relleno, nos vamos a ayudar con huevo y lo vamos a untar por toda la orilla, y esto nos va a ayudar a que pegue mucho mejor la masa y no se nos abra cuando se esté horneando. Ahora estoy engrasando mi charola y lo estoy haciendo con manteca vegetal. Esto nos va a ayudar a que nuestro pan no se nos queme. Con la mantequilla a veces se suele quemar más pronto. Voy a llevar nuestra masa y voy a acomodarla de manera que la unión quede por debajo. Y ahora tomo una punta, tomo la otra y coloco uno dentro de la otra. Vamos a empezar a darle más la forma. Aquí le estoy estirando un poco más y quise dejar esta parte para que veas que a todos nos puede suceder algo. Ahí yo estiré de más y le hice un agujero. Con la ayuda de la masa donde me sobraba más, le he puesto un parchecito y más adelante te voy a enseñar cómo podemos cubrir eso. Me han preguntado cómo es que hago para que mis panes queden muy dorados. Bueno, aquí vamos a darle un primer barniz. A veces yo doy hasta 1, 2 o 3 capas de barniz para que el pan tome un color muy bonito. Una vez que he barnizado muy bien por todos lados, la voy a llevar a que se leude y también la voy a colocar en un lugar donde haya una zona caliente para que ésta empiece a subir. Mientras tanto voy a empezar también a preparar la otra rosca, que va a ser tradicional, sin nada de rellenos, y esto solamente va a ser un círculo como si fuéramos a hacer una dona gigante. Con mis manos voy a hacer un agujero en medio y de ahí voy a empezar a estirar hasta darle el tamaño adecuado. Una vez que ya he formado esto, lo voy a poner en mi charola y también lo voy a llevar a que se leude un poco para poder empezar a decorar. Mientras está leudando nuestra masa o está creciendo, empezaré a preparar el latte. Yo lo compré en cuadros, así que estoy sacando por tiras y mis higos en 4 partes. Y ya que esto está listo, también vamos a preparar nuestra costra, nuestra pasta o lo que esto lleve. Aquí voy a colocar el azúcar glass, también estaré colocando el huevo, la vainilla, la harina y todos los ingredientes que te había listado, como la manteca vegetal y la margarina. Puedes hacerlo solamente de pura manteca vegetal o de margarina, o si quieres combinar ambas, como yo lo he hecho en este caso. Ahora lo voy a mezclar hasta que todo se llegue a integrar y se forme una mezcla de pasta. Créeme que si tú sigues esta receta te va a quedar muy bien. Yo he probado muchas otras y de verdad que se me parten o se escurre al momento de la cocción, pero esta es muy segura. Yo lo voy a estar colocando sobre una manga pastelera, pero tú lo puedes hacer formándola con un rodillo y de ahí cortarla en tiras y ponerla. Yo me ayudo así para que todo sea más uniforme y voy a estar utilizando una duya amplia, gruesa, y esto va a ser para poderla colocar. Aquí ha crecido ya un poco más. Ahora le voy a dar una segunda capa de barniz de huevo, que le he puesto también un poco de esencia de vainilla. Colocar primeramente nuestra pasta. Ahí yo le estoy colocando en la unión para que no se vea. También voy a tapar donde yo le hice el agujero y vamos a seguir colocando de manera que queden casi a la misma distancia, a la misma altura.
pero también esto es a tu gusto. Estaré colocando el ate. ¿Y por qué no coloco el ate antes? Porque si lo coloco antes, al momento de estar creciendo, esta no va a tener un crecimiento bonito. Entonces aquí yo la termino yo de alistar, la termino yo de decorar al momento que esta ya casi ha leudado lo doble. Ahora sí tenemos nuestro horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y la vamos a meter a nuestro horno. Después de 15 minutos voy a girar nuestra charola y esto es para que tenga una cocción más pareja, también para que el dorado se vea mucho más bonito. Y después de 30 minutos yo estoy sacando ya mis roscas. Esto va a variar dependiendo de tu horno. Recuerda que esto es un aproximado solamente. Y mira, este es el resultado de nuestras roscas. Aquí arriba tenemos nuestra rosca rellena y abajo la tradicional. Como puedes ver, ha quedado muy bonita. Voy a partir un poco para que te des cuenta cómo nos ha quedado. No me fue posible partir la rellena porque esta la llevé con mis familiares para compartirla, pero mira qué bonito, el pan no está quemado, está muy suavecito. Al momento de aplastarlo vuelve a su forma original y la miga está muy rica también, así que te invito a que la puedas preparar. De verdad que si sigues todos los pasos te va a quedar muy bien. Y bueno, pues te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te espero para el próximo y no se te olvide darnos un dedito arriba y compartir este video. Adiós.